electrónico que contenga estos campos, pues ahí sería necesario pues llenarlos. Luego tenemos aquí el documento de respaldo, que en este caso pues ahí tenemos las opciones, que para el ejemplo vamos a utilizar comprobantes fiscales, que es lo más común que se utiliza para el registro de bienes. En la secuencia, pues encontramos aquí diferentes secuencias. Yo les comento ahí a los compañeros cuando se les capacita, podemos seleccionar aquí el numeral 14, factura. Al final, pues todo es una factura, un comprobante fiscal, una factura. Podemos seleccionar este numeral, el 14, que hace referencia a ese documento. Luego tenemos ya el número del documento como tal. Voy a colocar aquí un número de referencia. La serie, aquí muy importante que no se coloque comillas, que no se coloque serie A, por ejemplo, sino que se coloque solo la serie como tal. Y también que no tratemos la manera de que no le dejemos espacios en blanco, porque ahí se recuerdan que todo en los sistemas, pues un espacio en blanco, unas comillas, son caracteres y separan en cierta manera, pues, y el sistema lo entiende como un carácter diferente. Entonces, a veces ahí tenemos problemas porque no coincide el número de documento de respaldo con el que tenemos por ejemplo, si estamos haciendo una orden de compra que viene de SIGES, pues no va a coincidir. Entonces, aquí es bien importante que coloquemos solo la serie. Así como lo hice referencia acá, serie A. Luego colocamos el NIT. También vamos a colocar un NIT ahí de referencia. Y pues la fecha de adquisición. ¿Cuándo es que se está haciendo esta compra? Por ejemplo, utilicemos el 4 de mayo de 2021. Si se dan cuenta, aquí yo ya llegué a la parte final del formulario que tenemos en pantalla y hasta ahí pues sería el registro del bien como tal. Así se hace el ingreso de los bienes que devienen desde una orden de compra o en dado momento que devienen del fondo rotativo. La diferencia no cambia en el registro. De la misma manera se hacen los dos procesos en el registro de inventario. Si viene del fondo, como les decía, o de una orden de compra, es el mismo proceso. Entonces, aquí para registrar este bien, pues ya bastaría acá en darle crear y pues ya el sistema me devolvería un dato alfanumérico que me va a servir para hacer referencia a este bien que estoy registrando. Este número alfanumérico pues no se va a repetir en ninguna entidad del Estado y mucho menos pues en la unidad ejecutora o en las unidades ejecutoras de la Universidad de San Carlos. Eso no se repite. Entonces vamos a intentar aquí darle crear al bien para que en cierta manera pues me creen el sistema. Si se dan cuenta aquí el sistema en algún momento que nos hace falta algún dato y que es obligatorio, pues el mismo sistema pues nos va a devolver un mensaje en cierta manera para que podamos completar la información. Como si se dan cuenta en este momento, pues el sistema me indica aquí que se debe ingresar la procedencia del valor del bien. Entonces se me olvidó ingresarlo, pero no hay ningún problema. Aquí está la procedencia del valor del bien y aquí le vamos a seleccionar valor de compra en este caso. Luego vamos a otra vez intentar crear el bien para ver si el sistema me lo permite. Bueno. Aquí lo que me hace falta, pues como les decía aquí, la procedencia del bien, por supuesto, pues el valor del bien como tal. Aquí ya lo completé. Como les digo, aquí hay campos obligatorios que el sistema exige para poder registrar un bien. Y ahí estamos los ejemplos claros. Y como dicen por ahí que estamos en vivo y en todo color, pues ahí podemos ver que realmente el sistema pues tiene esas validaciones y esas validaciones sirven para que en cierta manera pues minimizar el error en el registro de los bienes. No, pregúntale.
Ok, entonces aquí tenemos ya el número de bien. Hágame favor de apuntarlo. Este número de bien me van a servir a lo largo de esta capacitación para continuar con el otro proceso. Pues aquí tenemos ya este número de bien y le vamos a dar a aceptar. Por ahí escuché que me quisieron hacer alguna pregunta. Sí, con mucho gusto pueden ahí utilizar ya sea el WhatsApp o mejor dicho el chat como tal de la herramienta para poder dar ahí sus dudas o inquietudes o bien pues utilizar ahí el micrófono sin ningún problema. Valor ingresado, perdón, el valor ingresado no sé si habrá alguna duda en este momento que acabamos de crear el bien. Mejor agüita, por Link en el chat creo que tiene algunos mensajes. ¿Me escucha, ok, Lick? excelente, excelente. Sí, lo escucho, adelante. Una pregunta, ¿con el valor que ingresó ahí va con IVA o sin IVA? Ah, ok, excelente. El valor que se ingresa en el inventario, pues ese valor sin IVA. Okay, es el gracias. valor líquido. Ok, por aquí voy a revisar. Gracias, Lick. Muy bien, vamos a revisar aquí el chat. Ah, ok, aquí me preguntan qué número de función es para la carga masiva. La función es la 1939, esa la tienen que solicitar. Es la función que me va a servir para la carga masiva. Ok. ¿Cuántos caracteres se acepta el sistema en el campo de la descripción? Vean, fíjense que en el campo de la descripción el dato exacto no se lo podría decir, pero más o menos son alrededor de 300 caracteres. Si la descripción es muy grande, pues el sistema ahí me va a decir que sea un poco más corta la descripción, pero bien considero que con 300 caracteres más o menos ahí, pues me va en cierta manera solucionar ahí el tema de la descripción. Licenciado, disculpe, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuál es el código que dijo para lo de la carga masiva? Disculpe. La función es la 1930. ¿19? 1939, ¿no dijo? 1939. Correcto, sí, esa es la función 1939, carga masiva de bienes, así se llama. Gracias, muy amable. Muy bien. Bueno, entonces vamos aquí a revisar el bien que acabamos de crear. Para eso voy a utilizar aquí un filtro. Le voy a colocar número de bien igual y voy a colocar el número de bien que acabamos de crear para que podamos visualizar solamente el bien que acabamos de registrar. Si se dan cuenta acá, el estado de este bien es en estado ingresado. Aquí yo todavía le puedo hacer modificaciones en dado momento si me equivoqué. Lo puedo eliminar porque está en estado ingresado, no hay ningún problema. Lo puedo modificar, como les decía, eliminar, no hay ningún problema. En cierta manera, pues vamos a darle aquí consultar y podemos aquí revisar toda la información. Aquí tenemos el valor actual, que en este caso, pues colocamos 100, como les comentaba aquí. Toda vez tenemos una exención del IVA, pues vamos a colocar el valor sin IVA. En dado momento, si estamos haciendo una compra y no estamos utilizando la exención del IVA, pues entonces ahí obviamente pues vamos a colocarle el valor completo, es decir, de mi compra como tal. Por aquí, fíjense que me hacían un comentario, comentaban ahí que en cierta manera en algún momento pues colocaron ahí
200 caracteres en el bien y pues en algún momento pues les dio inconveniente. Sí, fíjense que aquí lo que se recomienda en la descripción es de que se haga lo más resumido. A veces en la descripción pues colocamos muchas cosas que ya las tenemos. Entonces lo que se recomienda es de que se haga una descripción lo más específica que se pueda, para que cabalmente, así como que el compañero Adam comentaba aquí que tuvo inconvenientes con la descripción. Entonces lo que se recomienda es de que se trate de hacer la descripción lo más concisa que se pueda. Bien, entonces aquí tenemos nuestro bien registrado. Acabamos de consultarlo. Y pues aquí ya tenemos el primer tema agotado, que es el ingreso de registro de bienes en el inventario físico. El segundo tema como tal ya sería la aprobación de la alta. Antes de pasar a ese tema de la alta, me gustaría saber si habrá alguna otra inquietud o alguna otra duda en relación al registro de inventario, porque considero yo que cabalmente ahorita estamos en el tiempo de poder solucionar. Dice, buenos días, con una consulta, ¿se podría ingresar bien por bien como si fuera un bien nuevo? Me imagino que la consulta de Brian se refiere al tema de la carga masiva. Si en dado momento nosotros registramos bien por bien, así como él lo comenta, como que si fuese nuevo, si tuviésemos algún problema, no, realmente que no, porque el tema de la carga masiva, al final lo que nos sirve es para no hacerlo así, ¿verdad? De bien por bien, porque sabemos que se lleva un poquito de tiempo. Entonces, pero si se quisiera hacer una carga masiva, hago este ejemplo, y se los digo porque ha pasado y es en algunas unidades ejecutoras. Fíjense que en una ocasión estaban tratando de hacer a través de la herramienta de carga masiva el ingreso de 3 bienes. Y por ahí estaba dando problema la herramienta en su momento. Y al final, pues se optó que son 3 bienes, mejor, más rápido. Se dijo, mejor registrarlo así como bien por bien. Y no hay ningún problema, porque al final ahí se recuerdan que el tema de la carga masiva es una opción de apoyo para que no se haga bien por bien. Ok, aquí hay una consulta de OVNI. Dice, Lick, buen día, disculpen la pregunta, ¿los termómetros digitales serán inventariados o no? El tesorero me comentó que no, porque los termómetros digitales son muy sensibles y muy fácil se dañan. Y eso no van en el inventario. No sé si esto es correcto, si me puede aclarar, por favor. Vean, aquí el tema del registro del inventario, ustedes a lo interno de la Universidad de San Carlos se tienen que poner de acuerdo, en cierta manera, de tener en cuenta las características de qué es lo que se va a inventariar y qué no. La respuesta aquí, digamos, de los termómetros, yo no se los podría decir, porque eso todo depende qué características tiene ese bien. Por ejemplo, como bien decían ahí, la durabilidad, pues una de las características que se toman en cuenta para el tema del registro del inventario. Otra característica que se puede tomar en el registro del inventario, por ejemplo, es el valor. Y como les digo, eso es lo que el Estado. Y pues ahí, si buscamos termómetros, pues vamos a encontrarlos. Y sí los podríamos inventariar, pero al final es su decisión. Pero al final es decisión qué es lo que se va a inventariar y qué no. Bien, otra duda. Disculpe, ¿cómo podemos corregir la descripción del bien? En estas alturas, digamos, de este registro del bien como tal, es fácil, porque como no le hemos dado el alta como tal a este bien, pues como les decía, basta
en seleccionar y modificar, y en ese momento pues nosotros podemos modificar la descripción del bien. Si en dado momento el bien está ya dado de alta, hay un proceso que se llama modificación de datos del bien, que ahí es donde se tiene que, en cierta manera, modificar la descripción o alguna otra característica que ya que tenga el bien y que ya está dado de alta. Dice, ¿qué pasa si en el catálogo no existe el bien? Eso lo pregunta Carlos David. Bien, fíjense que aquí hay un proceso en el cual se lleva para el tema de los bienes que no van a existir en el catálogo de bienes del Estado. Aquí hay dos procedimientos. Vean, el primer procedimiento que existe o lo que se tiene que agotar primero es de que revisar lo más exhaustivo posible el catálogo de bienes del Estado. ¿Por qué? Porque a veces lo buscamos en cierta manera con un nombre, pero puede que sea, y puede ser que sí esté, pero con un sinónimo. Entonces, lo primero que se les dice a las entidades es que se revise con otro tipo de nombres, porque posiblemente ahí sí esté, pero como les decía, con otro sinónimo. Si en dado momento se busca y se llega a la conclusión que definitivamente ese bien no está porque es muy particular y ninguna entidad del Estado pues tiene ese bien o lo ha usado o lo ha comprado, entonces existe esa opción de solicitar a Contabilidad del Estado que se incorpore ese bien al catálogo de bienes del Estado. ¿Cómo lo haríamos? Primero, lo que se tiene que hacer es abocarse primero en una opción que está del lado de SIGES, que se llama catálogo de insumos. En el catálogo de insumos hay que revisarlo si ese bien, en cierta manera, estoy saliendo un poquito del tema, pero es bueno que quede claro, es de que al final se busque en el catálogo de insumos y si encontramos ese bien, pues ahí tenemos un código de insumo. Con ese código de insumo podemos venir y como primera instancia colocarlo en un oficio, ¿sí? Eso lo van a canalizar a través de la Dirección General Financiera, si estamos hablando de una unidad ejecutora, para que la Dirección General Financiera pues dirija ese oficio o ese requerimiento a Contabilidad del Estado para que se incorpore ese bien a ese catálogo. Toda vez se crea en ese catálogo, todas las unidades ejecutoras de la Universidad de San Carlos van a poder seleccionar ese bien. Y de hecho, no solo la Universidad de San Carlos, sino que va a ser a nivel Cualquier cosa me hablas porque el gobierno, porque al final esos bienes se crean para todas las instituciones de gobierno como tal. Ahora, si por ejemplo yo busco en el catálogo de insumos de SIGES y no encuentro ese bien, primero lo que se debe hacer es abocarse siempre con la Dirección General Financiera para que se solicite a la Dirección Técnica de Presupuesto que se incorpore ese bien en el catálogo de insumos. Y como ya ese requerimiento va a estar en la Dirección Técnica de Presupuesto, ya la Dirección Técnica de Presupuesto, cuando después ya creen ese bien en el catálogo de insumos, pues se va a direccionar a Contabilidad del Estado para que se incorpore en el catálogo de bienes del Estado. Entonces ahí ya vamos a tener también nuestro bien para poderlo seleccionar. Ok, Leo pregunta, ¿cómo podemos conseguir el archivo de Excel para realizar el vaciado de datos para la carga masiva? Bien, el tema del archivo de la carga masiva, pues ustedes se pueden abocar a la contabilidad de la USAC y ellos pues les podrían proporcionar ese archivo. Ellos tienen ahí ese archivo para poder hacer la carga masiva.
aquí, buenos días, la función, dice Magna. Sí, ya se los comentaba ahí, las 19:39, carga masiva de bienes. Bien, también tenemos otras dudas por acá. Por ahí lo del tema del termómetro, por ahí se estaban contestando ahí a lo interno, qué bueno. Qué bueno que tengan ahí ya esos criterios, como les decía, todo depende del criterio. Ok. Yo tengo una inquietud, dice acá Abel López. Con la carga masiva dentro de los campos que hay que llenar en la hoja de Excel, pide libro y folio, pero con los que hemos estado ingresando los bienes nuevos, ahí pide, ¿no será mejor realizar la carga directamente al sistema, ya que cuando se realizó la de vehículos dio problema? Fíjense que la herramienta de carga masiva a lo largo de lo que hemos estado y estamos apoyando a la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues han venido y se han ido actualizando de esa herramienta. Entonces, con la herramienta que iniciamos el tema de la carga masiva, pues a la fecha ha tenido mejoras. Y una de las mejoras es de que no debería ahorita dar problema con el tema de los vehículos. Domingo a las 10:40 de la noche por History Channel. Ok, dice, ¿cuántos caracteres se pueden anotar en la descripción del bien para no tener problemas en la carga masiva? Como les decía, y lo que se tiene que hacer es hacer lo más conciso posible en el tema de la descripción. Bueno, esta de la pregunta del catálogo, considero ya que se respondió. Licenciado Fuentes, ¿puedo intervenir ahí? Sí, por favor, licenciada, ¿cómo está? Buen día. Licenciada Mayra López. Dale, compañeros, la mayoría de los tesoreros ya tienen las guías, y en las guías es claro, y en la 2, cuando habla en el numeral 2, dice creación del código del bien de muebles de inventario. No va a ser la Dirección General Financiera, va a ser el departamento. Nosotros ya tenemos normado que es el departamento de presupuesto al que ustedes se tienen que regir para solicitar ustedes la creación de un código. Es a través del departamento de presupuesto de la Dirección General Financiera quien va a ver y va a pedir el ticket al Ministerio de Finanzas Públicas. Va a elaborar un oficio. O sea, yo invito a los tesoreros a que lean las guías. Y en las guías ya está, ya está la guía de registro, traslado e incorporación. Y ahí ya están algunos parámetros de la normativa de la universidad. Solamente, licenciado, gracias. Muchas gracias, Linda Mayra, por la aclaración. Qué bueno que ya tienen ahí los procedimientos normados para el tema de la creación de los insumos. Es bueno saber eso. No es procedimiento, es una guía, pero sí se les está dando los pasos a ellos. Así como ustedes están explicando, la comisión acá en pleno está la Comisión de Baja de Bienes de Inventarios, quienes desarrollaron 3 guías que ellos ya las tienen. La última fue publicada en el mes de diciembre, que fue la de la incorporación, solamente. Muchas gracias, Lina Mayra. Ok, excelente. Entonces, vamos a seguir aquí, viendo aquí los chats que tienen escritos. Vamos a revisar. Bien, por ahí colocan aquí para realizar traslado entre unidades del año 2019 para atrás, que aún no tenemos carga masiva. ¿Cuál es el procedimiento? Vean, aquí toda vez no tengan el tema de la carga masiva terminado y finalizado en la Universidad de San Carlos, ese tema de traslados sería solamente administrativo, porque dentro del sistema pues no tenemos información del año 2019. Sí, correcto. Entonces ahí al final pues ese procedimiento sería netamente administrativo, siempre apoyándose con contabilidad de la USAC.
Ok, ahí ya llegamos al final de del chat de las preguntas. Me gustaría saber si tienen alguna otra duda. Si no, continuamos con el siguiente tema. Licenciado, buenos días. Le saluda Elda García. Sí, Linda, mucho gusto. Gracias. Solo si me pudiera aclarar así bien, no logré escuchar muy bien cuando usted decía o los compañeros preguntaban sobre incorporación de bienes, entiéndase traslados, cuestiones que se hayan dado previas al 2019. Como usted bien decía, esos bienes no existen todavía en el módulo de inventarios. Entonces, ¿se puede o no se puede hacer el traslado? Tengo el caso por ahí de unas cuantas facultades que necesitan hacer bajas, necesitan hacer traslados, pero los bienes aún no han nacido en el módulo de inventarios. Si usted me pudiera, como le repito, no logré escuchar bien la respuesta que dio anteriormente, si es un trámite meramente administrativo, decisiones administrativas, o se tienen que hacer esas cargas primero para poder operar traslados, bajas, reposiciones, etcétera. Gracias. Ok, muy bien, Linda. Bien, como les comentaba con el tema de todos los bienes que son del 2019 para atrás, pues como bien lo mencionaba ahí también la licenciada, pues esos no existen dentro del módulo de inventarios. Y ahí para el tema de traslados, bajas, les decía yo que ahí el trámite va a ser netamente administrativo. Ahora, ¿qué pasaría si en dado momento ustedes toman la decisión? Porque eso también es decisión de la universidad como tal, de decir, bueno, primero terminemos todas las cargas, que definitivamente habría que pensar cuánto tiempo se van a llevar a hacer las cargas, y después hacer los traslados. También lo pueden hacer, pero es decisión. Y el tema es de que ustedes tienen que revisar al final cuál es lo que administrativamente van a tener menos impacto. Porque, por ejemplo, si ustedes dicen, de primero registremos todo por carga masiva y después hagamos los traslados, puede ser que esos traslados se atrasen y se lleve más tiempo. Entonces, al final, pues como esos bienes, bien les decía yo que no existen en el módulo, pues ese tema de bajas, traslados, lo pueden hacer, pero es decisión administrativa de que ese trámite va a ser solamente a lo interno, administrativa, así como lo venían manejando anteriormente. Bien, entonces vamos a continuar con el otro tema que tenemos aquí agendado. Se dan cuenta, ya se está yendo ahí el tiempo. Buenos Licenciado días. Fuentes. Sí, buenos días, sí, buen día. Mucho gusto. Odette Obando le saluda de contabilidad. Fíjense que, pues para comentarles que en la página web del departamento está el archivo para que lo puedan descargar las unidades en Excel para la carga masiva. Ok, muchísimas gracias, Lida. Bueno, ahí ya saben, ahí entonces los compañeros de inventarios, que bien lo aclaraba ahí la licenciada Odette, que el archivo pues lo podemos encontrar en la página. Entonces ahí ya podemos descargar el archivo. Gracias, Lic. Muy bien. Ok, entonces el otro tema que vamos a revisar el día de hoy va a ser la aprobación del alta del inventario. A ver por aquí, ¿escribieron alguna otra duda? Siguiendo con las cargas masivas, se cumplió en la fecha indicada la carga masiva. Sí, buenos días. Disculpe la molestia. Mi nombre es Luis Sosa, de la administración del CUM. En el caso, por ejemplo, estoy haciendo, mucho gusto. En el caso, por ejemplo, estar haciendo un registro, ¿verdad? En la página, perdón que le haya interrumpido. Y, por ejemplo, como uno le tiene que quitar el IVA, y muchas veces, por la razón de quitarle el IVA, a veces uno falla en 1 centavo o medio centavo. Regularmente es medio centavo, ¿verdad? O 60 centavos por ahí. Entonces, a la hora de cuadrar una factura, esta no cuadra por la sencilla razón de que hubo una discrepancia, pongámosle, entre el registro en el inventario y el tesorero, ¿verdad? Que mantiene, digámosle, 65 centavos. ¿Qué se puede hacer ahí después de que uno ya dio de alza el bien?
¿Cómo puede uno modificar ese valor para agregar o para quitar ese centavo y que la factura logre cuadrar para poder liquidarla? Gracias. Muy bien, Lick. Sí, fíjense que ahí el tema de que en dado momento pues nos equivocamos cabalmente por esas variables que existen de un centavo o algo. En dado momento, pues si ya el bien está en estado de alta, es decir, que ya lo aprobamos, pues lo que se debe hacer ahí para poderlo corregir es marcar improcedente ese bien y volverlo a registrar. De hecho, ese es uno de los temas que vamos a revisar acá el día de hoy en esta capacitación para que cabalmente con estas variables que bien comentaba el ICA ahí, pues tengamos ahí la opción para poder marcar improcedente ese bien y pues crear otro y ya corregido con esa discrepancia de ese centavo. Esa es una de las razones que puede existir para marcar improcedente, de las muchas que pueden existir. El tema estaría en que al final pues hay un proceso que sí funciona y al final pues está diseñado para poder corregir cabalmente con todas estas variables o inconvenientes que en dado momento surgen al momento de querer seguir con el proceso de liquidación. Ok, entonces vamos a continuar entonces con la capacitación del día de hoy. Sí, buenos días. No, muchas gracias, le decía, por la explicación que me acaba de brindar. Muy amable. Ok, de acuerdo. Muy bien, entonces vamos a continuar con la capacitación y vamos a hacer el proceso de alta del inventario. Ok. Tomar en cuenta este número de bien, que es el que estamos operando y el que le vamos a dar de alta. Para eso voy a regresar al menú principal y voy a seleccionar otra vez en la carpeta de inventarios. Dentro de la carpeta de inventarios encontramos el registro como tal y dentro del registro pues está la opción de alta. Aprobar alta en el inventario físico. Aquí tenemos la opción. Aprobar alta en el inventario físico. Ahí es donde vamos a ingresar y vamos a dar de alta a este bien. En un momento vamos a seleccionar la USAC y la unidad ejecutora 101, que era la que estábamos utilizando de ejemplo. Si se dan cuenta, aquí en este campo encontramos el bien que estábamos operando hace un momento y que en el estado está ingresado. Para eso, pues, ¿cómo se da de alta al bien como tal? Se selecciona el bien y lo que se recomienda es que primero se consulte y que se revise aquí toda la información, el valor, la factura, la serie, la descripción, marca, modelo, es decir, revisar todo lo que se ingresó para que en dado momento, pues, si existe algún inconveniente, pues aquí lo podemos corregir, como les digo, toda vez esté en estado ingresado el bien, podemos hacer todas las modificaciones que querramos, no hay ningún problema. Y eso es lo importante del proceso de la revisión. A veces dicen, es que el alta solo es un clic y con eso ya es suficiente. Sí, es un clic, pero lo que conlleva es la revisión de ese registro que se acaba de hacer. Porque al final, pues ahí toda vez le damos este icono que se llama aprobar alta, pues desde ahí pues estamos validando la información que estamos registrando del lado del inventario. Entonces, es un clic, sí, es cierto, pero conlleva la revisión como tal de ese bien. Entonces, aquí vamos a seleccionar y vamos a ejecutar este icono, aprobar alta. Si se dan cuenta, ahí ya está, operación realizada con éxito. Acabamos en este momento de realizar el alta. Y ahora vamos a regresar al registro del inventario y vamos a revisar el estado de ese bien. Y ya debería estar en estado almacenado, que ese es el estado que cambia al momento de dar alta al bien. Vamos a confirmar
número de bien, vamos a colocar el número de bien y si se dan cuenta acá, efectivamente el estado es almacenado. Ahí ya tenemos ya este bien en estado almacenado sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, el otro tema que vamos a revisar el día de hoy, tengan en cuenta ese tema de la aprobación del alta en inventario físico, es rápido. Es un par de clics por ahí, como les decía, conlleva la revisión como tal. El otro tema que vamos a ver el día de hoy es la incorporación de bienes. Vean, el tema de la incorporación de bienes como tal, si se van a dar cuenta ahorita que vamos a hacer un ejercicio de incorporación, el sentido del registro de la incorporación tiene exactamente los mismos pasos que acabamos de hacer. El tema de la incorporación de bienes es relacionado a una característica que, por ejemplo, yo voy a registrar un bien, pero que no deviene de una ejecución como tal. Y una de las características bien importantes de la incorporación es de que sí genera asientos contables. Entonces, ahí, entonces eso es lo que hay que tener en cuenta muy bien. Y una de las características de esta incorporación es que, por ejemplo, algún bien que yo tenga en mi entidad que no está en el inventario físico como tal y en la carga de la partida de apertura de la Universidad de San Carlos, por ejemplo, no existió y no figuró ese bien, es decir, que no está registrado en una contabilidad, ahí aplica una incorporación. Ahora, el tema de la carga masiva, si se dan cuenta, ahí en ningún momento se habla, es que afectó la cuenta contable, o mejor dicho, afectó la cuenta o el monto de la cuenta de la contabilidad. No, porque la carga masiva al final, pues lo que se está haciendo es como que la actualización de nuestros inventarios con a detalle a los bienes que tenemos. Ahora, como les decía, la incorporación sí tiene un efecto contable como tal. Es decir, que no está ese bien que vamos a incorporar como tal, no tiene ese registro contable inicial. Y algunas, digamos, algunas ocasiones que traslada, o mejor dicho, que pasa o se utiliza esta incorporación, es, por ejemplo, si tenemos el bien físico, pero no lo tenemos registrado en nuestros libros de inventarios y por ende, pues no está en la contabilidad, como les decía. O por ejemplo, que en dado momento se está reponiendo un bien, también podríamos pensar, y ya se dio de baja el bien anterior y se está reponiendo con otro bien, ahí podemos hacer una incorporación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no viene y no deviene de una ejecución presupuestaria de SIGES o de SICOIN en dado momento si estamos operando el fondo rotativo. Esa es una de las características muy importantes del tema de la incorporación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Otra vez vamos a ir a buscar en la carpeta de inventarios, en el registro del inventario y vamos a buscar esta opción, incorporación de bienes. Y de hecho, para este tema de la incorporación de bienes también existe una alta por incorporación y aquí lo vemos, ¿ves? Está la incorporación de bienes y aprobar alta en la incorporación de bienes. Prácticamente es como un símil del registro de inventario físico y el alta del inventario físico. Cabal, están las dos opciones y para el tema de la incorporación también encontramos estas dos opciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ingresar a la incorporación de bienes. Vamos a ingresar a la USAC y voy a seleccionar otra vez la unidad ejecutora 101. Y si se dan cuenta, la pantalla de la incorporación de bienes, aquí lo pueden visualizar bien, que estoy en el registro y aquí estoy en la opción de incorporación de bienes. Eso es lo único que cambia, porque si se dan cuenta, la batería de iconos que encontramos en el registro del inventario físico es igual que esta pantalla, no cambia, ya se dieron cuenta. Ahora, ¿cómo lo vamos a registrar? ¿Cómo vamos a hacer esa incorporación de bien?
Vamos a hacer lo mismo, vamos a crear el registro y si se dan cuenta, el formulario es exactamente igual. Solo va a variar en algo. Y aquí me voy a ir un poquito más rápido porque esto ya lo vimos a detalle en el otro tema. Vamos a seleccionar aquí la secuencia, ¿sí? Y en este caso, pues voy a usar de referencia este escritorio, un escritorio. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, también el estado del bien. Aquí, como no es nuevo como tal, voy a seleccionar un estado bueno de uso administrativo, Departamento de Guatemala. Guatemala también. Vamos a seleccionar aquí Guatemala. Guatemala. Vamos a colocar aquí la descripción. Escritorio tipo L, de madera y metal, color café, por ejemplo. Se me ocurre. Ok, ahí tenemos ahí también la descripción. Ya llené toda esta parte. Vamos a colocarle que no tiene modelo. Aquí es donde quiero hacer énfasis con el tema de la incorporación. Porque aquí en el documento de respaldo regularmente son resoluciones o en su momento pues comprobantes administrativos de gasto. Aquí depende qué documento de respaldo voy a utilizar para incorporar ese bien en mi unidad ejecutora. En este caso voy a seleccionar resoluciones y en la secuencia voy a seleccionar 03 resoluciones. Se dan cuenta que hay otro tipo de resoluciones también, resolución de despacho, resolución de juez, resolución judicial. Aquí hay una sin apellido, si lo quieren ver así, una resolución. Entonces voy a usar este de resolución y luego aquí, como les decía, esta es la primera variante. Ya se dieron cuenta, cuando estábamos allá registrando el tema del registro del inventario físico, yo aquí seleccioné comprobantes fiscales y factura, en este caso resolución, un documento administrativo. Otro, por ejemplo, aquí voy a colocar un número de referencia, ¿sí? En el número de documento, por ejemplo, es el número de resolución. Y aquí en procedencia del bien, vean, esto es lo que cambia y lo que le da sentido, en cierta manera, la diferencia en el registro del inventario físico y este que es incorporación de bienes. Aquí la única opción que yo puedo seleccionar en procedencia de valor del bien, solo está la seleccionable número 12, que es valor por incorporación. Encontramos aquí el valor actual. Se mira más ¿sí? la pantalla aquí. Colocamos ahí el valor actual y la fecha de adquisición. Por ejemplo, vamos a colocar que fue en el 2016, por ejemplo. Luego llegamos al final del formulario. Si se dan cuenta, lo mismo como llenamos en el formulario anterior, de la misma manera lo hicimos. Solo las variables que ya les explicaba, el del documento de respaldo y el valor de la procedencia. Y ahí, con eso, ya podría crear el bien como tal. Y vamos a intentar aquí crearlo para revisar si en dado momento, pues el sistema me permite crearlo. Vamos a darle clic acá al sistema. Vamos a esperar un ratito. Que me responda el sistema para ver si me crea el bien. Ok, ahí está. Número de bien generado. Y si se dan cuenta, aquí tenemos otra vez el valor alfanumérico. Vamos a apuntarlo. Me va a servir más adelante. (004A9A3D). ¿Ok? Ok, ahí tenemos ya el bien generado y aquí tenemos el bien que acabamos de hacer. ¿Vean? ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer para ya dar de alta a este bien que acabo de incorporar?
Solamente es de regresar al menú principal, irme a la carpeta de inventarios en el registro y dentro del registro de inventarios, se recuerda que lo vimos, les explicaba ahí, que está la opción específica que se llama aprobar alta en incorporación de inventario físico. Aquí, por ejemplo, este número alfanumérico que acabamos de crear, o mejor dicho, el número de bien, si yo lo voy a ir a buscar en donde aprobamos el alta en inventario físico, no me va a aparecer. Eso sí, ténganlo ahí, apúntenlo, porque a veces cuando es una incorporación se quiere aprobar en la otra opción y ahí no nos va a aparecer. ¿Por qué? Porque tenemos la opción específica para poder aprobar las incorporaciones de bien. Entonces vamos a seleccionar aquí entonces la opción de aprobar alta. Vamos a seleccionar aquí la Universidad de San Carlos y dentro de la Universidad de San Carlos voy a seleccionar la rectoría, que es la unidad ejecutora que nos está sirviendo de modelo para poder hacer nuestros ejercicios. Entonces, aquí si se dan cuenta, podemos ver que aquí está el número de bien que acabamos de registrar. 004A9A3D, ¿sí? Está en estado ingresado. Está en la descripción, el valor del bien, y lo que tocaría aquí entonces sería revisarlo, ¿sí? Exactamente como se hace allá en el inventario, en el registro del inventario físico. Asumimos que todo está bien y luego lo que nos correspondería pues es seleccionarlo y ejecutar este icono que se llama aprobar alta. Luego que le doy clic ahí, pues el sistema pues me va a indicar que ya finalicé con la incorporación de este bien. Ok, ahí lo acabamos de darle alta a este bien. Vamos a ir a revisar al registro del inventario físico porque ahí sí lo podemos hallar. Y vamos a ver el estado de este bien. Vamos aquí. Voy a buscar. Y aquí está. 004A9A3D. Que está en estado almacenar. Vamos a consultar. Y aquí podemos ver que la procedencia del bien en su momento sí fue valor por incorporación. Algo bien importante aquí es que si se dan cuenta, a diferencia del otro bien que acabamos de registrar, este ya tiene este cheque de contabilizado. Era lo que yo les explicaba, que el tema de la incorporación automáticamente contabiliza. ¿Sí? Listo. Ahora, sí, por favor. Una pregunta. Bueno, diferencia entre registro e incorporación. Perdón, Lick, no le escuché. No sé si me explico. Diferencia entre el registrar un bien o la incorporación de un bien. Ah, era lo que yo les decía. Que la diferencia radica en que la incorporación vamos a hacer contabilidad. No es de que vamos a entrar al módulo y vamos a ir a operar un CUR contable, no, eso lo va a hacer automáticamente el sistema. Pero a lo que voy es de que esta opción de incorporación en su momento, pues sabemos que este registro no tiene en cierta manera un registro contable inicial. Entonces, esa es la diferencia. Principalmente esa es la diferencia con el tema de la incorporación. Ahora, el otro, revisemos el otro bien que creamos, solo para que veamos la diferencia. Vamos a buscar aquí el número de bien, igual, 004A9A3C, que era el que hicimos en el registro normal. Vamos a darle aquí vamos a dar ahí en consultar y si se dan cuenta, aquí en contabilizado no tiene el chequecito. ¿Por qué? Porque en su momento pues no ha afectado la contabilidad.
¿Cuándo es que me va a afectar este registro de este bien? En su momento la contabilidad va a ser hasta cuando se apruebe el CUR de devengado. Hasta ahí en ese momento, si yo vengo y consulto este registro de este bien como tal, va a tener el chequecito de contabilizado, porque ahí ya afectó la contabilidad. Entonces, ahí tenemos la diferencia en ambos registros como tal. Y al final, pues para corregir, digamos, en cierta manera, este bien de incorporación, aquí no valdría y no se podría venir y hacer marcar improcedente el bien. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, que hicimos por incorporación, que ya afectó la contabilidad como tal, si ya afectó la contabilidad como tal, para sacar ese bien de mi inventario, aquí el único proceso que podría hacer es una baja. No hay para dónde. Tendría que ser una baja. Ok, gracias. Entonces, ok, de acuerdo. Entonces, disculpe una pregunta. Sí, por favor. Entonces, esta función de incorporación, esa se puede utilizar para cuando hay una reposición de un bien porque se haya perdido o se haya deteriorado o haya sido robado. Si la afectación de ese nuevo bien yo considero que va a afectar mi contabilidad, sí. Esa es la característica. Porque ahora si ustedes me dicen, fíjense que el primer bien que se tuvo, vamos a hacer una baja. Por ejemplo, hicimos la baja del bien y luego vamos a incorporar un bien por reposición, quiere decir que si yo ya hice una baja como tal, quiere decir que ya afecté mi contabilidad. Y para poder ingresar ese bien como tal, tengo que aumentar mi contabilidad. Entonces ahí es donde yo decido y digo, esta característica de este bien va a afectar mi contabilidad como tal. Si la respuesta es sí, se hace a través de una incorporación. Si la respuesta no, yo no necesito que me afecte la contabilidad, no sería a través de un proceso de incorporación. Todo depende, es de que si yo voy a hacer un movimiento de incorporación, quiere decir que yo voy a afectar la contabilidad como tal. Y en la forma ¿cómo se llama? En la primera opción, que es registro de un bien, ahí también se podría agregar el bien que se está reponiendo. Sí, se podría agregar ahí, por eso les decía yo que todo depende cómo es el criterio que yo le voy a dar y el tratamiento que le voy a dar a ese bien. Porque, por ejemplo, si yo lo registro del lado del registro del inventario, ahí solamente voy a dejarlo referenciado similar a las de las cargas masivas. En su momento no va a tener un efecto directamente en la contabilidad porque ahí solo se está registrando. Por eso es de que la carga masiva se hace en el registro del inventario físico. ¿Por qué? Solo pónganse a pensar, todos esos bienes como tal, en su momento están registrados en la partida de apertura en la contabilidad en su momento. Es decir, como la contabilidad al final es histórica, sabemos que todo lo acumulado contablemente lo tenemos en una partida en nuestro balance general. Entonces, es por eso que todos estos bienes, los que se están haciendo ahorita a través de la carga masiva, es de que solo estoy actualizando mi inventario a nivel de bienes para que en dado momento, y ese es el objetivo, que cuadre mi inventario con mis cuentas contables. Es por eso que la carga masiva no lo hacemos a través de una incorporación. ¿Por qué? Porque si no duplicaríamos la contabilidad. Registramos todos los bienes y cuando revisamos ahí la contabilidad, vamos a ver duplicada. Si tenía yo 100 millones en una cuenta contable, al terminar todos mis inventarios tendría 200 millones. ¿Por qué? Porque la incorporación, esa es su característica principal, que me aumenta mi saldo contable como tal. Gracias, licenciado. Ok. Buenos días. Sí, buenos días. Perdón con una molestia. Tenía la manita levantada, pero creo que mejor nos metemos a hablar directo. Ok. No tenga pena. Dice que con 2 consultas. Nosotros con fecha 9 de febrero enviamos al Departamento de Presupuesto acá a la Universidad de San Carlos a requerir que nos crearan un bien tal, ¿verdad? Entiéndase, un elevador de vehículos.
de salud de acá de servicios generales de la DIGA. Ah, ok. Entonces, resulta que vino el departamento de presupuesto y nos indicó que nosotros somos quien tiene que hacer esa gestión ante contabilidad de finanzas y finanzas, ¿verdad? Entonces, estamos desde el 9 de febrero a la fecha a la espera de eso y no nos han podido resolver nada. Segundo, también tal vez para los compañeros acá y personal de la comisión de la universidad, tengo una duda con respecto a auditoría. ¿Qué documentos hay que adjuntárseles en el momento de trasladar los expedientes para liquidar? Por ejemplo, yo lo que emito es un reporte donde ya está el bien almacenado e ingresado y contabilizado, ¿verdad? Pero ellos, algunos otros tienen otro criterio que requieren más documentos, ya que antes lo que hacíamos era certificar la factura con sello y a mano, ¿verdad? Digámoslo así. Fis, gracias. Ok, de acuerdo. Bueno, ahí lo primero que comentaba Lique con el tema de la creación del bien, pues según entiendo yo, pues se solicitó ya a la Dirección Técnica del Presupuesto para que se agregue el bien como tal. Bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta es de que el proceso de la creación de los bienes al final pues se lleva un poquito de tiempo ahí, me rogaría un poquito de paciencia también para ese tema del bien, pero al final pues si tiene seguimiento ese bien, habría que revisar en qué instancia está. Tal vez ahí a través de inventarios ahí de la USAC, pues con mucho gusto me podrían dar ahí el requerimiento y pues se le podría dar seguimiento para ver cómo va ese proceso. Ahora, con la otra consulta que comentaba ahí el IC, me gustaría ahí alguien tal vez que esté ahí de la comisión para que me apoyara en el sentido de la consulta que indicaba. Buenos días. Sí, buenos días. Les saluda Orlando Chex, de Auditoría Interna. Sí, Lick, por favor. Bueno, en este caso habría que evaluar realmente cómo es la situación, porque todo está normado, ¿verdad? Incluso hasta todos los procedimientos, pues en este caso, pues se hacen conforme a la normativa. En este caso, como ya lo expuso el encargado de inventario, Holigan, habría que ver realmente cómo es el expediente, ¿verdad? Cómo está realmente para poder emitir un juicio, porque de hecho somos varios auditores ahí en el campus. Entonces, a veces se arriesga uno como auditor, ¿verdad? Pero no hay un criterio, ¿verdad? Todo está normado. Eso ya es una situación propia que uno con las unidades o por instrucciones así se toma, ¿verdad? Pero todo está normado, ¿verdad? Todo está de acuerdo a un procedimiento. Pero como le digo, habría que ver el expediente cómo es realmente o quién lo está viendo, ¿verdad? Entonces eso le podría decir por ahora, pero yo puedo trasladar como representante ahí de la comisión, preguntarle ahí al auditor general y hacerlas, ahí sí que averiguar cuál es en sí el problema, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Lick, ahí por sus comentarios y ahí por el apoyo. Ok, vamos a continuar aquí con las dudas que están aquí colocando en el chat y comentan aquí esta opción aplicaría para traslados entre unidades. Me imagino que aquí tal vez la duda es entre unidades ejecutoras. No, para este tema de la incorporación, no, es ahí otro proceso que se utiliza para los traslados de unidades ejecutoras. Consultan, vamos a seguir viendo acá.
Ok. Fíjense que aquí un compañero de CUNOR indican aquí si se podría en cierta manera, pues, el estado cambiarse, digamos, de no usar el nombre almacenado. Fíjense que realmente aquí lo que hay que tener en cuenta es de que el estado como tal dentro de los bienes y dentro de SICOIN, pues así está conceptualizado ese nombre de almacenado. Entonces, sí, ese es el nombre que tiene el estado, pero lo que habría que ver, pues, es de que se familiarice en cierta manera, pues, el estado del bien como tal, para que en su momento, pues, no exista ningún tipo de confusión, porque al final, el estado como tal, para referenciar, toda vez ya se da una alta dentro del sistema, es almacenado. Aquí hay una duda. Cindy dice, buenos días, ¿cómo puedo modificar un bien, descripción, marca, modelo de serie cuando ya están aprobados los CUR? Sí, fíjense que aquí dentro de este proceso como tal, aquí en la carpeta de inventarios existe una opción. Que esta la van a utilizar cabalmente, así como lo comenta, a ver aquí Cindy, en su momento cuando ya está aprobado el CUR. Dentro del inventario existe esta opción de solicitar modificaciones de bienes el inventario físico. Aquí se utiliza esta opción para poder modificar ciertas características, no son todas, ciertas características cabalmente como lo dice ella, la serie, el modelo o la descripción, sí, eso se puede modificar. Se hace a través de esta opción, solicitar modificaciones de bienes e inventario físico. Aquí se necesita un documento administrativo de respaldo, un oficio, de cierta manera, para poder realizar este proceso de solicitar. Esto se solicita la modificación del inventario y luego hay otra parte que se aprueba esa modificación. Que está dentro de esta opción también. Vamos a ingresar aquí rápidamente. Aquí se crea la solicitud de la modificación, se solicita y posteriormente pues se aprueba esa modificación. Al final, el mismo número de bien va a quedar después de la modificación. Lo único que va a suceder acá es de que se van a modificar los campos que se desean, que en dado momento tuvo un error. Posteriormente que se solicita ahí, dentro de la carpeta de inventarios, existe la aprobación de la modificación del bien como tal. Aquí debería estar, pero aquí no sé por qué no me está apareciendo. Imagino que porque estoy en capacitación no me aparece la opción, pero aquí dentro de estos subprocesos, ahí debería encontrar yo la opción de aprobación de solicitar modificaciones al bien. Licenciado, disculpe. Sí, buen día. En este caso, esta opción puede servir para los bienes cuando hacen un cambio por garantía, en donde cambia a veces el número de serie o tal vez el modelo del bien por una actualización, pero que lo han cubierto por garantía. Toda vez no cambie en cierta manera el valor como tal y el número de factura, sí se puede utilizar esta opción. Sí, porque a veces lo que hacen es que por ejemplo, al mes hubo un inconveniente con el bien de inventario y lo cambian por garantía, pero cambia el número de serie, ¿verdad? Entonces, pero el valor prácticamente no va a cambiar, solo van a cambiar ese tipo de características. Sí, correcto, Lique. Al final, como les digo, esta solicitud de modificaciones al bien,
Hay campos definitivamente que no se pueden cambiar, como por ejemplo les decía el valor del bien. Ajá, les decía yo, por ejemplo, el valor del bien no se puede modificar a través de esa opción. Tampoco se puede en cierta manera modificar el número de factura, no se puede. Tampoco se puede modificar, por ejemplo, la secuencia del bien. ¿Se recuerdan que estaba aquella cadena de números de 13 dígitos aproximadamente? Eso tampoco se puede modificar a través de esta opción. Entonces aquí lo vemos ya en pantalla. Aquí está la opción de solicitar modificaciones de bienes e inventario físico y abajo tenemos aprobar modificaciones de bienes e inventario físico. Ahí tenemos las dos opciones. Primero se crea, se solicita y luego ya se aprueba esa modificación. Ok, entonces vamos a ver alguna otra consulta que tenemos aquí. Con los bienes que no aparecen ni similares en el catálogo, hay una guía, sí, ahí ya se respondió esa parte. Después de almacenado el bien, ¿existe algún reporte para imprimir desde Sicoin para solo entregar a la persona que liquida la factura? Sí, correcto. Ahí tenemos la opción de poder, en cierta manera, imprimir. Y de hecho, es parte de los procesos de inventarios, que cuando ya está en estado almacenado, pues se imprime la constancia de bienes para podérselo trasladar y adjuntárselo a la orden de compra. ¿Dónde tenemos esa opción? Siempre está dentro del inventario, en el registro. Hay un apartado de reportes como tal de inventarios y dentro de esa reportería pues encontramos este reporte 0081-5712, constancia de bienes en el inventario. Aquí es donde nosotros generamos esa constancia para poderlo trasladar juntamente con el expediente. Vamos a tratar de generar aquí la constancia para ver si funciona aquí en el ambiente de capacitación. Voy a colocar aquí el bien que registramos. Y vamos a tratar de generarlo. Bien, mientras ahí me genera la información el sistema, vamos a seguir viendo aquí las dudas. ¿Todos los encargados de inventarios tienen habilitadas todas las opciones? No, esto depende el perfil y las funciones que se hayan solicitado en su momento para que puedan revisar estos menús. Habría que ver en su usuario si tienen estas opciones que ya lo vimos. Ahora si no, pues esas opciones se pueden solicitar al administrador local de la Universidad de San Carlos para que se les pueda asignar las funciones correspondientes. Ok, aquí tenemos en pantalla la constancia de inventario. Que esta es la que se imprime. Aquí tenemos escritorio tipo L de madera y de metal color café que registramos. Aquí lo tenemos, este es el reporte que me va a servir para poderlo dejar referenciado en cierta manera a la persona y que se pueda continuar el proceso de liquidación. Abel López pregunta si tendría que operar un traslado de una unidad académica, si los bienes no están cargados al sistema, ¿se puede operar en la incorporación de bienes? Para explicar mejor, si tuviera la numeración anterior y lo recibo, estos bienes lo puedo ingresar en la opción de incorporación de bienes.
Bien, aquí el tema de la incorporación, otra vez volvemos, ¿verdad? Sí, todo depende si yo quiero afectar mi contabilidad. ¿Quién debe realizar la solicitud de modificaciones de inventario en el inventario, de bienes en el inventario físico, en SICOIN? Bien, aquí hay dos actores prácticamente aquí, si lo quieren ver así. Ahí está la persona quien lo solicita, que podría ser un operador de inventario, el mismo que registra el bien en el sistema, puede solicitar esa modificación al bien. ¿Y quién va a aprobar esa modificación? Podría ser la persona quien da de alta los bienes. Dos roles, si lo quieren ver de esa manera, que intervienen en el tema de la solicitud de modificaciones al bien. Bien, entonces continuemos aquí con la capacitación. Ya vamos a votar el último tema del día de hoy, que al final es marcar improcedente. El marcar improcedente, esa opción se utiliza porque, por ejemplo, ingresé yo un bien al inventario, y bien lo decía Eli, que, por ejemplo, el valor estaba mal, 1 centavo no cuadra. Entonces ahí lo que tengo que hacer es marcarlo improcedente. O, en cierta manera, registro un bien, pero ese bien al final pues ya no lo voy a llevar hasta un proceso de liquidación, sino que ese bien está de más o está duplicado, y puedo marcar improcedente. Una de las características principales que debe tener la incorporación, el marcar con error, o mejor dicho, la opción de marcar improcedente el bien, es que esté en estado almacenado, ¿sí? Y la otra característica es que no esté contabilizado, que no tenga el chequecito de contabilizado, aquel chequecito que vimos, no debe de estar así. Si en dado momento yo tengo ya aprobado un CUR de devengado y yo quiero marcar improcedente un bien, el sistema me va a dar error. ¿Por qué? Porque era lo que yo les comentaba. La característica es de que esté en estado almacenado y que no esté contabilizado. Esas son las dos características principales que se utilizan para el tema de marcar improcedente el bien. Licenciado. Sí, por favor. Disculpe una pregunta con relación a eso de la marca de improcedente. Como hay que volverlo a ingresar, ¿sí? Esto generaría otro código nuevo de inventario. Es correcto, correcto. Toda vez nosotros marcamos improcedente un bien y lo generamos nuevamente, el bien va a ser en otro número como tal. Muchas gracias. Bien, continuemos acá. Vamos a revisar el último tema entonces del marcar improcedente el bien. Y la ruta de este reporte es, ahí me estaban preguntando en el chat, inventarios, registro, reportes. Y tenemos aquí el reporte de constancia de bienes en el inventario. Esta es la ruta, 0081 15 72. Ese es el número de reporte. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo para marcar improcedente un bien. Para marcar improcedente un bien se necesita un documento administrativo, un oficio. Podría ser. El cual se justifica el motivo de marcar improcedente el bien. Como les digo, puede ser por duplicidad, por valor incorrecto o alguna otra variable que pueda existir ahí dentro de nuestra unidad ejecutora. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Siempre vamos a ir a la carpeta de inventarios, en el registro, y vamos a encontrar marcar improcedente bien del inventario físico. Aquí tenemos la opción.
Tenemos nuestra opción, vamos a ingresar ahí. Vamos a buscar la universidad, rectoría en este caso, y aquí vamos a encontrar los bienes que en su momento pues están en estado almacenado, como les comentaba, y que están en cierta manera disponibles para en dado momento pues marcar improcedente. Vamos a buscar un número de bien. Y vamos a hacer el ejemplo de marcar improcedente este bien. Vamos a tomar uno que está acá de ejemplo. Este archivo de robots. ¿Ok? Supongamos que este bien está duplicado. Entonces lo que voy a hacer, en cierta manera, y cabalmente es el que registramos anteriormente. Lo vamos a marcar improcedente. ¿Qué es lo que debo hacer? Primero tengo que tener el oficio, que me lo va a pedir el sistema, un documento de soporte. Para marcarlo improcedente bastaría en seleccionarlo y ejecutar este icono, marcar improcedente. Vamos a dar ahí marcar improcedente, el sistema me devuelve toda la información que tengo yo dentro de ese bien y al final pues me va a pedir un documento de respaldo. Vamos a colocar una fecha aquí de referencia. ¿Ok? Y la razón de la improcedencia, por ejemplo, valor incorrecto. Y aquí tenemos ya los campos que necesito para marcar improcedente. Y bastaría entonces en ejecutar este icono de marcar improcedente. Vamos a ejecutar el icono para ver si no lo permite el sistema. Y sí, efectivamente, ahí está la operación realizada con éxito. Y ahora vamos a ir a revisar del lado del registro para ver en qué estado está este bien. Estaba en estado almacenado. Ahora revisemos. Ahora el estado de este bien. Bien. Aquí lo tenemos. Y ahora el estado es improcedente. Ahora, el bien va a estar en el inventario, pero no tiene ningún impacto ni administrativo ni mucho menos financiero. Sí está como historial el bien ahí dentro de la bandeja, pero ya está en estado improcedente. Entonces ahí ustedes pueden estar con toda la seguridad y con toda la tranquilidad que ese bien ya no tiene ningún efecto dentro del inventario comunitario. De esa manera, pues haríamos marcar improcedente el bien y con eso, pues estaríamos ahí agotando los temas que teníamos agendados para el día de hoy. Me gustaría saber si existe alguna otra duda o alguna otra inquietud relacionado a los temas que analizamos el día de hoy. Vamos a dejar un tiempecito ahí para en dado momento si existe. Y por favor, ¿sí? Buenos días, Antonio Apen, le saludo de la editorial universitaria. Solo con una consulta. Gracias, igual. El año anterior registré unos bienes, se registraron unos bienes en una orden de compra, pero por razones de administración hubo que anular la orden de compra. Cuando quise utilizar los registros para la nueva orden de compra, esos registros de inventario ya eran inválidos según los registros del sistema. ¿Esos bienes que se registraron en algún momento afectarán el inventario? ¿Dónde quedaron o simplemente se anularon al anular el proceso de orden de compra? Ok, entiendo yo en su consulta que sí se hizo registro dentro del inventario. Es correcto. Ah, ok. ¿Y en qué estado quedó ese bien? ¿Se le dio alta?
Sí, se aprobaron los bienes. Ah, ok, excelente. ¿Y esa orden de compra en su momento se le hizo alguna reversión al CUR? Exactamente, se anuló el CUR. Ah, ok, excelente. Ahora la pregunta del millón. ¿Luego hicieron otra vez el registro de esa orden de compra o ya no procedió la compra como tal? Bien, se procedió nuevamente con una nueva orden de compra, un nuevo CUR, y se tuvo que hacer un nuevo registro de los mismos bienes, por ejemplo. Y pues sí, ahí lo que habría que revisar dentro de la bandeja, digamos, o dentro del módulo de inventario, esos bienes que en su momento pues quedaron registrados, porque sí, toda vez yo hago un registro en el inventario y se anula la orden de compra, no es de que se anulen también los bienes automáticamente. No, esos bienes quedan ahí vigentes. Entonces yo lo que le recomendaría ahí es revisar esos números de bien en el módulo de inventarios y si en dado momento están en estado de alta, revisar ahí en el campo, en ese apartado del bien donde dice contabilizado, ver si no tiene ese chequecito, que está acá, de contabilizado. Si no lo tiene y ustedes saben que esos bienes no procedieron, entonces lo que habría que hacer ahí es este procedimiento de marcar improcedente, porque al final ahí ya no va a tener ningún efecto esos bienes que en su momento quedaron en estado de alta, porque si no por ahí tenemos un descuadre ahí de mi inventario, porque tenemos registrados esos bienes que al final no tienen quedaron, si lo queremos ver así, huérfanos, ¿no? Porque al final su orden de compra y su proceso pues se anuló. Y entiendo yo que se registraron otros bienes con otros números y esos sí procedieron y se efectuaron la compra. Entonces habría que revisar. Como le digo, si aquí no tiene ese chequecito de contabilizado, se hace este procedimiento y en su momento pues se va a marcar improcedente. Muchísimas gracias, licenciado, por su ayuda. Muy buenos días. Licenciado Fuentes, le saluda a Gilmer Pérez de Contabilidad. Sí, buenos días. Solo una inquietud, licenciado Fuentes. Respecto a ese caso que está usted efectivamente ahorita platicando. Si ya ese bien hubiese estado contabilizado, eso lleva a otro procedimiento, ¿verdad? Que es entiendo yo que hay un área ahí de sí, una correcto, opción para desmarcar de contabilizado, algo así, si no estoy mal. Sí, no, aquí lo que hay que ver es de que ahí se recuerdan que toda vez un bien esté contabilizado, quiere decir que ya está ingresado a la universidad y está registrado en nuestra contabilidad. Aquí el tema está en que, por ejemplo, cuando se contabiliza un bien y deviene de un CUR de gasto, por ejemplo, se aprobó el CUR de devengado, pero no procedió la orden de compra o ya no prosperó la compra como tal por X o Y razón, aquí lo que hay que hacer primero es anular o revertir el CUR de devengado. Cuando se revierte el CUR de devengado y venimos a ver los bienes que están vinculados, automáticamente se descontabilizan. O sea, es un proceso automático, no es de que se viene acá y se le quita el chequecito, no, es un proceso automático. Ahora, ustedes me dicen, fíjese que ese bien se registró en el inventario, se hizo todo el proceso, se le pagó al proveedor, pero de repente X o Y razón pasó algo y se quiere echar para atrás, digamos, todo el proceso. Ahí solo hay una salida. Dos salidas podrían existir ahí. Uno es de que el proveedor devuelva el efectivo o la transferencia y se haga una devolución del CUR de gasto.
esa devolución lo que hace es de que quita ese cheque de contabilizado también automáticamente. Ahora, el otro proceso para sacar bienes de mi inventario y que están contabilizados, pues obviamente es la baja. Ese es un proceso que se haría a través de un proceso de baja. En cierta manera, esos son los, digamos, los procesos que pueden existir en su momento cuando ya ese bien esté contabilizado. Excelente, Luis Fuentes. Mi consulta iba más enfocada porque dentro del menú aparece una opción que dice desmarcar bien contabilizado. Ah, ya, Entonces, sí, pensé pero... que tenía alguna Ajá, funcionalidad. no. De hecho, como les digo, esa opción, no sé si la vio en producción, Lico, o en capacitación. Fíjese que nosotros aún solo tenemos acceso a capacitación, pues somos parte Sí, de la pues. comisión de baja, ¿verdad? Entonces, no sé si en Sí, producción ya no pues. existe. Sí, exacto, Lick. Lo que pasa que en capacitación ahí encontramos todos los menús, inclusive hasta opciones que están, que se desarrollaron en algún momento y se descontinuaron. Entonces es por eso que encuentra esa opción ahí, Lick. Ah, excelente, muchas gracias, sí, por eso era mi inquietud. Muy Ok, amable, de Eric acuerdo. Fuentes, gracias. Muy bien, ahí estamos, Lick. Ok, por aquí Abel López pregunta, ¿las donaciones en dónde tendríamos que registrar? Bueno, aquí hay que ver algo. Por ejemplo, si son donaciones, el término donación como tal, realmente se está donando un bien a la Universidad de San Carlos. Por ejemplo, una empresa privada le esté donando escritorios a la Universidad de San Carlos, eso se opera desde SIGES, ¿sí? Una donación como tal de SIGES. Ahora, si ustedes vienen y dicen, fíjense que una entidad del Estado dona, o mejor dicho, da un bien como tal a la Universidad de San Carlos, como es una institución del Estado como tal, esa entraría por incorporación de bien. Entonces ahí hay que tener en cuenta y esas variables que en su momento, pues en una, si es una donación de un bien físico y es del mismo estado como tal, entraría a través de una incorporación. Y si fuese una donación real, digamos, de una empresa privada, eso está por el lado de, en cierta manera, desde SIGES, pero como al final si es un bien como tal, aquí dentro del módulo de inventarios, pues se registraría y la procedencia ya no sería valor de compra, sino valor de donación. Licenciado Fuentes, le saluda el licenciado Macario de Auditoría. ¿Me puede dar la palabra, por favor? Sí, licenciado, con mucho gusto. Adelante. Sí, estuve escuchando ahí la capacitación y algunas otras que se han dado anteriormente, pero no hemos llegado a la parte del resguardo de responsabilidad de los bienes. Yo creo que a los encargados de inventario no se les ha dado esa capacitación. Tocaría Solamente, el gracias. próximo miércoles, licenciado. El miércoles tenemos esa capacitación. Ah, bueno. Sí, todavía falta, Gracias. Licenciado. Sí, sí, buen día. Licenciado, una pregunta. No sé si va a haber otra capacitación para volver a retomar el cuadro de Excel. Fíjese, Lee, que dentro de las programaciones que se tienen, hasta donde yo tengo conocimiento, no hay LIC, pero si en dado momento ustedes necesitan capacitación de ese tema de carga masiva de bienes, igual lo pueden solicitar. Nosotros, pues con mucho gusto, pues agendamos ahí, ya sea su servidor o otro colega ahí implementador, puede venir y impartirle la capacitación. Sí, disculpe, fíjense que si están oyendo de contabilidad, si es necesario volver a retomar ese
esa capacitación para poder estar haciendo las cosas correctamente, ya que una sola capacitación en un periodo tan corto, hay algunas cosas que se van escapando y se van creando conforme uno va utilizando el ingreso. Entonces quedan algunas lagunas en el procedimiento. Y como es carga masiva, entonces pueden darse a crear muchos errores. Entonces yo solicitaría por el momento, de esta forma, que sí se tome en consideración. Y le agradezco mucho la oportunidad. Ok, de acuerdo, Olica, ahí estamos siempre pendientes y anuentes ahí de los requerimientos de capacitación de la Universidad de San Carlos. Pues como le digo, solo se solicitaría de parte de ustedes y pues ya nosotros nos programaríamos ahí para poderlas impartir. Muchísimas gracias. Bien, aquí hay otra consulta. Ahí dice, en la casilla de tipo de uso del bien, correcto utilizar el despliegue de opciones, se elige la opción oficial o administrativa. Fíjense que al final, esto ya es, digamos, ese tipo de opción, pues ya a lo interno en la Universidad de San Carlos, pues ustedes lo pueden establecer y lo pueden estandarizar. En dado momento, pues se platicaba ahí en la Universidad de San Carlos, pues que regularmente ahí los bienes se seleccionaban administrativa. Y aquí en el sector de gobierno, pues se utiliza oficial, porque es de uso oficial, pero al final eso no tiene ningún impacto, digamos, dentro del registro como tal del bien. Aquí lo que habría que ver a lo interno es de que se organice y se estandarice ese uso, ese tipo de uso. Todo depende si la universidad decide usar oficial, pues pueden usar oficial, y si es administrativo, pues también no hay ningún problema con eso. No, ya es decisión a lo interno de la Universidad de San Carlos. En cuanto al trámite de baja, dice cómo se lleva en el sistema. En ese proceso como tal hay una capacitación ya programada para ese tema. No se la van a perder porque ahí es donde se va a ver. Dice, Omni dice, en el caso si los pupitres se trasladan en el campus central hasta otro centro universitario, ¿también entraría como incorporación? Entonces, no, ahí no, sino que ahí se utiliza un proceso de traslado y al parecer no se van a perder la continuidad de estas capacitaciones porque en una próxima capacitación que ya está agendada se va a ver este tema. Entonces es bien importante que esta duda pues se tenga ahí apuntado y en su momento de los traslados de bienes pues se haga esta consulta y ahí yo considero que va a quedar muy claro este tema de los traslados. No, para la incorporación de bienes no, porque ahí se recuerda que los traslados entre unidades ejecutoras al final esos bienes ya están contabilizados, entonces no hay necesidad de incorporarlos para que se contabilicen. Entonces no se usa el proceso de incorporación para ese tema. Ok, ahí llegamos al final del chat, casi que en 6 minutos estamos terminando ahí en la hora programada. No sé si habrá alguna otra consulta, si no, pues le cedería ahí el uso de la palabra a la licenciada Evelyn para finalizar la capacitación. Muy bien, podríamos atender una última pregunta, como dice acá el licenciado Fuentes. Si tuvieran alguna, pueden activar su micrófono. Con una molestia de nuevo, perdón. Te habla Jolian de acá de Servicios Generales. Ajá, sí. Solo tal vez esto va más enfocado a la Comisión de Psicoína en la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprovechando que están acá presentes, porque les soy sincero, hemos tratado de solucionar esta discrepancia con la unidad ejecutora USAC BCIE, pero hasta la fecha estamos tirándonos la piedrita a todos.
Entonces tengo una última consulta. En el 2019, BCIE programó la compra de un mobiliario de equipo. Ellos no pudieron concluir la compra en el 2019 y lo que hicieron fue provisionar el dinero para el 2020. Ok. Resulta que en el 2020 la unidad ejecutora USAC BCIE recibió el mobiliario y equipo. También recibió la factura con fecha 2020 y pues ellos ya comenzaron el proceso de liquidación. Entonces ellos en el 2020 nos trasladan a nosotros los documentos correspondientes para realizar un ingreso, lo cual ya no nos dejaba porque ya estaba implementado lo que era la plataforma de Sicoin. Entonces, entiéndase, nosotros no podíamos hacer el CUR de vengado, ya que la plata era de USAC BCIE, ¿verdad? Entonces, le trasladamos ese expediente a financiero. Nos emitieron un dictamen indicando que era la unidad ejecutora la que debía liquidar. Posterior, pasando los meses, la unidad ejecutora se le trasladó el expediente devolviéndose con el dictamen de financiero. Y financiero, ellos lo enviaron a financiero nuevamente, indicándole la Dirección General Financiera ahora a ellos que éramos nosotros quien tiene que ingresar ese equipo. Entonces, en ese momento, entiéndase, financiero dio 2 opiniones favorables a las 2 unidades, pero hasta la fecha eso no se ha terminado de concluir porque no sabemos cómo o con qué o de qué forma podemos concluir ese trámite, ¿verdad? Por si tal vez acá pudiera alguien analizar de los de la comisión qué poder hacerse en su momento, ¿verdad? Muchas gracias. Licenciado Fuentes, no sé si tiene alguna opinión al respecto. Sí, fíjese que con el tema que planteaba el licenciado ahí en ese momento, pues sí habría que revisar realmente cuál es qué procedimiento es el que van a definir con ese tema, porque dentro de los sistemas, digamos, la lógica, ustedes ya la consideran y ya en cierta manera, pues la tienen ya definida. Y definitivamente donde se ejecuta el presupuesto como tal, por ejemplo, donde se está haciendo la imputación presupuestaria. Es decir, si yo estoy en la unidad ejecutora, ejemplo, la 101, yo no puedo venir y registrar esos bienes en la unidad ejecutora 102, porque allí no es donde se está ejecutando el presupuesto. Y al final, pues eso es una validación que tiene el sistema y el sistema pues no lo va a permitir. Por ejemplo, que yo quiero registrar una orden de compra en la unidad ejecutora 101 y quiero registrar los bienes en la unidad ejecutora 105, los voy a poder registrar, pero no voy a poder venir y hacer un enlace y no voy a poder liquidar la orden de compra porque al final el sistema, esa validación que hace el sistema como tal, al final, pues es esa validación que donde yo estoy registrando la orden de compra, la imputación presupuestaria como tal de esa unidad ejecutora es donde yo tengo que registrar los bienes. Como les digo, si después se va a hacer algún traslado entre unidades ejecutoras, eso ya va a ser posterior. Pero como les digo, el registro y la imputación presupuestaria y por hecho los bienes que se están registrando tienen que ser en la misma unidad ejecutora donde se está registrando el presupuesto. Muy bien, una última pregunta. Creo que Iris Jiménez tiene levantada la mano.
Gracias, buenos días a todos. Sí, efectivamente, continuando con el tema que expuso Holligan, sí quería aclarar una situación ahí porque no es imputable a nosotros directamente como BCIE porque no fuimos nosotros quienes generamos en ese momento en SICOIN la orden de compra o en SIGIS, porque no hay una orden de compra dado que teníamos un año anterior. Entonces, se nos ha complicado bastante y hasta la fecha no hemos podido liquidar ese expediente. Y tanto ellos como nosotros tenemos, decía Holligan, una opinión favorable con distinta instrucción, de la cual hasta hoy no hemos podido salir de ello. Me gustaría poder tratar con alguien específicamente ese tema y que podamos nosotros dilucidar cuál va a ser el tratamiento directo para son estos dos casos. Si nos pudieran ayudar, perdón, yo sé que estamos en una capacitación, pero es un problema ya latente para nosotros en el tema de liquidación. Bien, no sé si alguien pueda apoyar por ahí de parte de la universidad. Yo creo que el ingeniero Marco Culajay ya tomó nota sobre este tema y me imagino que lo van a tratar en la mesa técnica en esta semana en sus reuniones, ¿verdad? Ah, ok, excelente. Les agradecemos mucho. Gracias a usted, licenciada. Igual, gracias. Muchas gracias. Entonces yo creo que, pues, yo sé que tienen muchas dudas y necesitan aclararlas, pero pues por el tiempo vamos a dar por finalizada acá la capacitación. La próxima semana seguimos con el módulo 2, que es registro del resguardo de responsabilidad, que ustedes estaban ahí solicitando esa capacitación. Ya está programada para el próximo miércoles. Y pues también estamos tomando notas sobre carga masiva y donaciones, que también la estamos programando. Así que no se preocupen, que todos los temas vamos a tratar de abordarlos lo antes posible y de la mejor manera, siempre con el apoyo de la mesa técnica y del Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Así que espero que todos hayan llenado el link de asistencia que les coloqué en el chat. Gracias, licenciado Fuentes, por esta capacitación, muy amable. Le agradezco su tiempo. Gracias, ingeniero Culajay, también por estar pendiente ahí de todas las capacitaciones. Y entonces, pues, nos vemos el próximo miércoles. Ya estamos preparando el link de inscripción para que se anoten. Así que les deseo una muy feliz tarde y un muy buen provecho. Nos vemos el miércoles. Muy bien, feliz tarde, buen provecho a todos. Gracias igualmente, licenciado, muy amable. Gracias. Gracias. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias. Saludos a todos. Igualmente, feliz tarde. Desde la cuna del Buena sol. tarde, bendiciones.